noches. Abrimos de nuevo esta mesa de diálogo de A Fondo, como cada viernes, para hablar, como ya sabéis, de lo que más nos interesa, Antequera. Y hoy en este segundo programa de A Fondo vamos a tratar uno de los sectores que más se está viendo afectado por esta situación que no cesa de sequía y que sitúa al campo español en situación de alerta. Y para hablar de ello y mucho más, hoy nos acompaña una cooperativa agroalimentaria multisectorial líder a nivel mundial, que tiene sede aquí en Antequera. Ellos son de COP. Y para ello tenemos el placer de contar hoy con su presidente, Antonio Luque. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Igualmente, además, soy conocedora de que hace prácticamente un añito te sentabas también en esta mesa de diálogo con mi compañera María para tratar un poco lo que fue 2021 y precisamente hoy vamos a hablar, un año después, de lo que está suponiendo este 2022. Un año que no ha cambiado mucho y de hecho seguimos sumando pues problemas, realidades que vamos a comentar y vamos a desgranar a continuación. A mí me gustaría, Antonio, empezar esta entrevista con un pequeño adjetivo, un balance que describiera pues la situación actual del campo. Bueno, yo creo que en el sector agrario, agroalimentario, en el campo tenemos una serie de problemas importantes. Para mí el más importante que tenemos es el de la sequía, ¿no? Yo creo que, y siempre digo que uno de los grandes factores limitantes que tenemos es la falta de agua y es un tema absolutamente estrella, ya todo el mundo habla de agua, me alegro que hablen de agua, pero lo que tienen que ponerse todo el mundo es a buscarle soluciones al problema del agua. Además, es verdad que hemos tenido y tenemos una situación complicada, hemos vivido la pandemia, en el 21 ya lo hablábamos, la invasión de Ucrania, unos problemas con los costes de producción importantísimos, subida de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, si yo tuviera que decir cuál ha sido el gran problema, el agua. El agua. ¿Por qué? Porque, a título de ejemplo, la falta de agua nos va a llevar a una bajada de producciones muy importante en las próximas campañas y, bueno, hacer un esfuerzo para introducirnos en mercados, poder colocar nuestros productos en los lineales, etcétera. Y ahora tener que bajar ese volumen de venta porque no tienes producción, porque no has tenido agua, eso al final nos va a ocasionar graves problemas si no le damos una solución estructural. Claro. Ahora es un problema que vamos a tratar. A mí me gustaría comenzar también hablando de esa campaña del verdeo que se inicia. ¿Cómo está siendo la cosecha? Bueno, la cosecha en general, las producciones en el olivar español para esta campaña en aceituna de mesa y en aceite de oliva, por ese problema de sequía va a ser unas producciones muy bajas, ¿no? Eso nos va a llevar a unos incrementos de precios muy importantes, tanto en el aceite como así en la aceituna de mesa. Y bueno, incremento de precios en el caso de aceituna de mesa con unos problemas que tenemos por esa falta de agua, no solo en volumen de producción, sino en el tamaño de la aceituna. En definitiva, en la calidad de la aceituna, que no está siendo esos tamaños los adecuados, con lo cual está viendo como una subasta continua de a ver quién se lleva las partidas de aceituna, por comprar aceituna, por tener materia prima, y ese, digamos, es la situación que estamos viviendo, que yo diría que es por primera vez en muchísimos años, es decir, nunca habíamos vivido una situación tan complicada de mercado como la que estamos viviendo en este momento en aceituna de mesa. Se junta la producción, se junta la calidad también, que influye, que está influyendo, como nos comentas. Sí, sí. Se junta la producción, la calidad. Además, un sector en la aceituna de mesa que, si me lo permitís, yo diría que le ha afectado mucho más. Yo digo que es el sector que quizás con más problemas de todas las actividades que tenemos en el grupo de COP. ¿Por qué? Aranceles de Estados Unidos, la guerra de Ucrania. Hay que pensar que hay un mercado en los países del este que son muy importantes en la aceituna de mesa. Los problemas de logística, los incrementos de costes y de energía le afecta mucho más a aceituna de mesa que a otros sectores. La verdad que es un sector que muy complicado y que lleva 3 años con difícil gestión. Pero bueno, yo diría que estamos contentos. A pesar de eso, hemos sacado un año, la campaña pasada, bien, con una liquidación aceptable para nuestros socios. Por supuesto que a ellos les gustaría mucho más, pero ya digo, a pesar de los grandes problemas que ha tenido este sector, yo creo que ha salido bien. Y bueno, y ahora estamos viviendo, ya digo, esa subasta continua de la aceituna, porque hay pocas y no son de buena calidad. Precisamente la guerra de Ucrania también está haciendo que esos costes de producción aumenten. ¿Cómo se está afectando? Pues yo diría que ya teníamos algunos problemas, sobre todo en costes de producción, en costes de logística, por ejemplo,
Y está claro que el conflicto de Ucrania nos está afectando todavía mucho más. Se han disparado, y eso yo creo que es conocido por todo el mundo, los costes energéticos. Hay que pensar que el vidrio o la lata, un porcentaje muy importante de su coste de producción de ese material auxiliar es los costes energéticos, con lo cual se han disparado los costes también de todo ese material auxiliar. Se han disparado, digamos, bueno, pues prácticamente todos esos costes de producción y eso afecta al valor del producto, ¿no? La aceituna también está más cara de precio y la verdad que eso nos lleva a una gran preocupación en qué puede pasar en los lineales cuando todos esos incrementos de costes se repercutan en el lineal. Yo comprendo que habrá consumidores que dirán, ¿cómo ha podido ser esto? Pero es absolutamente imprescindible repercutir esa subida de costes al lineal. Y comentábamos también el problema del agua, otra de las realidades de esta situación, de este escenario. ¿Qué medidas os dan desde las administraciones? Porque nos encontramos embalses, pantanos, pozos vacíos. ¿Cómo se está afrontando esta situación? Yo creo que aquí hay una serie de problemas que hay que solucionar de una manera estructural, y yo he dicho siempre, en España lamentablemente pues no se podía hablar de pantanos porque nos recordaba una época anterior, pues hay que volver a hablar, si no de pantanos, de capacidad de almacenamiento. No se podía hablar de trasvases porque, bueno, fueron defendidos por un grupo político fundamentalmente y eso no estaba bien visto. Bueno, pues si no hablamos de trasvases hay que hablar de intercomunicación de cuencas. Y yo diría, yo creo que había unos malentendidos medioambientalistas que yo digo que son de gran capital y que no conocen de verdad y el sector, la naturaleza, el medio ambiente. Y yo diría que hay que cambiar totalmente el planteamiento de cómo hacer las cosas. Y necesitamos más agua. Más agua para que Andalucía no sea un desierto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues muchas poquitas cosas, probablemente. Ya digo, probablemente más capacidad de almacenamiento, trasvase o intercomunicación de cuencas, aprovechar la agua reciclada de las grandes ciudades. Nosotros en concreto aquí en nuestra comarca tenemos presentado un proyecto que yo creo que sería importantísimo y es aprovechar las aguas recicladas de Málaga que están yendo al mar. Al mar. Son 46 hectómetros cúbicos que nos podrían permitir 30.000 hectáreas de regadío, de cultivos leñosos, eso sí, pues olivar fundamentalmente y también, ¿por qué no?, almendro. Y eso cambiaría totalmente la fisonomía de la comarca. Mejoraría el medio ambiente. Se generaría empleo, estabilidad social, económica. Cuando hablamos de sostenibilidad, esa es la mayor sostenibilidad posible. Incluso para Málaga, pues mejoraríamos la contaminación de las playas de Málaga, porque si nos traemos el agua reciclada, pues Málaga podría estar vendiendo la imagen de que tiene unas playas sin contaminación, ¿no? Para eso es verdad que hace falta una inversión importante. Bueno, pues vienen unos fondos europeos que tanto se están hablando de ellos. Esto quería preguntarte, ¿cómo se encuentran? ¿Qué respuesta os dan? Porque son esos fondos de recuperación, los Next Generation, que no sé, todo el mundo habla de ellos, pero nadie lo ha visto. Exacto. ¿No? Pero yo creo que yo evidentemente al principio cuando hablábamos de este proyecto, pues muchos, digamos, administraciones, políticos, pues lo veían como algo muy complicado, ¿no? Cada vez lo ven como algo más realista cara al futuro, yo creo que ahí tiene que hacerse un planteamiento al Gobierno de España y la Administración Autonómica de Andalucía y el Gobierno de Andalucía. Y yo creo que proyectos como esos son absolutamente imprescindibles para el futuro de España y de Andalucía en concreto. Por supuesto. ¿No? Yo creo que eso es, ya digo, mejora el medio ambiente, genera empleo. Si la palabra sostenibilidad en un proyecto hay que defenderla, en este es que cumple todos los parámetros. Yo cada vez que hablo con alguien y me pone siempre pega porque todo el mundo lo ve muy difícil, es que esto no... Vamos a ver, será muy difícil, pero... justifícame el por qué no. Claro. Y hasta ahora no he encontrado a nadie que me justifique el por qué no. Yo confío que nuestro gobierno andaluz y nuestro gobierno del Estado español pues trabajen en esa línea. Y como ese proyecto, pues probablemente en Andalucía habrá que hacer algunos más. Y bueno, pues ¿por qué no? Tenemos toda la costa andaluza con una población importante y que probablemente en el futuro crezca.
Y esa agua, en vez de ir a contaminar las costas andaluzas, los mares de Andalucía, pues pueden ir a generar riqueza en el interior. Y bueno, cuando alguien defiende el medio ambiente, pues un campo de olivos bien gestionado, bien cultivado, con agua, mejora sumidero de CO2, ya digo, te puede permitir una fauna, una flora diversa, mejora el microclima. Es que no hay nadie que me pueda dar argumento en contra. Y además en este nuevo escenario le sumamos, Antonio, la nueva política PAC, Política Agraria en Común. Yo no entro mucho en eso porque yo creo que en Andalucía todo el sector hemos estado absolutamente unidos y contrarios a las últimas propuestas que ha hecho el ministro de Agricultura. La verdad que a todos nos ha sorprendido cómo un ministro de Agricultura que ha alardeado de ser andaluz, ha llegado a ser, era consejero de Agricultura en Andalucía, conoce muy bien la agricultura de Andalucía. ¿Cómo ha podido aprobar una PAC en contra de la opinión de todo el sector agrario, ganadero, cooperativa de Andalucía? No lo entenderé, ¿no? ¿Cómo ha podido tirar adelante? Evidentemente no nos va a favorecer en el futuro esa nueva PAC Andalucía. Va a haber muchos agricultores, muchos ganaderos que pierdan parte de las ayudas que venían cobrando tiempo pasado. Y cuando yo digo que no quiero entrar mucho, porque yo siempre digo que nosotros nos tenemos que dedicar a intentar que vendiendo nuestras producciones nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan vivir dignamente. Que cometemos muchos fallos y todavía no lo conseguimos, pero de luego ese es nuestro objetivo. Imagino que también el tema de que hablábamos de los costes de producción, el tema de la inflación, todo suma, todo abarca un tema que también lleva a las exportaciones, porque es uno de vuestros grandes colchones, se ha dicho, el tema de la expansión global. ¿Cómo se afronta ese mercado? ¿Cómo estáis a nivel internacional? La verdad es que nosotros somos un grupo, somos una empresa que desde hace mucho tiempo nos hemos preocupado mucho de vender nuestros productos en todo el mundo, Tenemos en aceite de oliva un proyecto en Estados Unidos, que es un proyecto pionero, somos líder con la marca Pompeya en el mercado americano, tenemos el 50% de esa compañía, con cuota de mercado en el entorno del 20% y superior a ella en el segmento de virgen extra de los aceites de máxima calidad. Estamos vendiendo en Estados Unidos prácticamente, yo diría que en el entorno de 40 a 50 millones de kilos de aceite, un porcentaje muy elevado de los aceites que se venden allí. Vendemos en aproximadamente 70 países en total y bueno, el tema de la exportación es absolutamente clave para muchas de nuestras producciones. Hay que pensar que aceite de oliva, la producción media de España puede estar en 1.400.000, 1.500.000 toneladas y de ese volumen 900.000 toneladas se venden fuera. De esas 900.000 toneladas nosotros prácticamente vendemos 100.000 toneladas fuera de España. Y en el futuro, pues si vamos a tener años climatológicos normales, volveremos a tener producciones muy altas y hay que seguir gestionando el incremento de consumo a nivel mundial. Todas esas problemáticas que hemos dicho se repercute, como es lógico, en estos mercados, en la subida de costes, la logística. Hablábamos, creo que ya el año pasado con María, a título de ejemplo, mandar un contenedor de aceituna o de aceite de aquí a Estados Unidos, pues nos costaba hace 4 años 2.000 euros aproximadamente, y ese mismo contenedor pues nos cuesta hoy 10.000, 11.000 euros. En Estados Unidos está habiendo un problema de logística importante, con lo cual nos está obligando en Pompeya, por ejemplo, pues tener que hacer algunos almacenes para mejorar la logística. La verdad que hay una complejidad importante, pero yo en este aspecto siempre soy optimista. Yo digo que esa complejidad también nos está permitiendo oportunidades. Claro. Y esas oportunidades tenemos que seguir peleando por conseguir mejorar nuestra situación, buscando esas oportunidades. Al final todo es un aprendizaje, es mirar más allá. Y yo te quería preguntar acerca de eso, los mercados que se están afianzando. Abarcáis Asia, abarcáis creo que India también. Sí. ¿Cómo se presentan esos mercados? Porque también la población hay como que educarla, ¿no, Antonio? Para esa nueva dieta que se incluye en sus estados, en sus naciones. Está claro que son mercados complicados porque no tienen esas costumbres de consumo de un producto como el aceite de oliva, ¿no?
pero es verdad que cada vez la imagen del aceite de oliva saludable, beneficiosa para la salud en todos los aspectos, cada vez se está extendiendo más. Yo creo que ahí el sector ha hecho un trabajo bueno a lo largo de mucho tiempo y bueno, son mercados que están creciendo. Es verdad que cuando hay esta problemática de subida de precios con los costes de producción altos, con los costes de logística altos y tal, pues se para un poco ese crecimiento el crecimiento de esos mercados, ¿no? Pero son mercados que están funcionando. Hay mercados, como bien has dicho, como India, o como China, o como Japón, que bueno, la verdad es que nosotros estamos contentos cómo están evolucionando y yo creo que son mercados que nos podrán dar alegría en el futuro, ¿no? En el futuro yo estoy convencido que solucionando ese tema de agua, que seguro lo solucionaremos o lo paliaremos, ¿no? Y con una climatología, con unos años que vengan, que volveremos a tener unos años con una mayor climatología y demás, vamos a tener mucha cosecha y todos esos mercados van a ser absolutamente imprescindibles. Hay que ser optimista, hay que mirar al futuro. Hay que mirar más allá. También, si hablamos de Decop, hablamos de nuevas líneas de venta Amazon, que ya, ¿cuánto tiempo lleváis con ellos? Bueno, pues la verdad llevamos tiempo y empezamos fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Nosotros no nos planteamos que Amazon pudiera tener un crecimiento tan importante en las ventas de aceite en Estados Unidos como ha tenido, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Amazon era el cliente número 14, 15 o algo así en el mercado americano y hoy ha pasado a estar en los 5 primeros, ¿no? Es verdad que la marca Pompeya es absolutamente líder en Amazon en Estados Unidos, pero con cuotas de mercado de más del 50%. Intentando hacer algo parecido aquí, pues empezamos a trabajar con la marca Decop, con las marcas, con nuestros productos, con Amazon aquí. Es verdad que las ventas todavía en Amazon aquí es muchísimo más pequeño porcentualmente y en volumen absoluto que en el mercado americano, pero estamos convencidos de que ese es un mercado que hay que potenciar y que cara al futuro será muy importante. Seguro, porque Amazon está avanzando a ritmos incontrolables. Antonio, dejando atrás un poco el aceite, hablamos de Decop y hablamos también de otras líneas, hablamos de ganadería, hablamos de queso de cabra, de leche de cabra, hablamos de frutos secos, pistacho, almendra, que precisamente hace poquito también ha terminado su campaña. ¿Qué nuevos productos, cómo se presentan esas secciones? Bueno, pues la verdad que están funcionando todas, cada una con su complejidad. Cuando hablamos de leche de cabra, por ejemplo, tenemos que pensar que aunque el precio de la leche está a un nivel quizá alto a nivel histórico, o muy alto incluso, los ganaderos, nuestros ganaderos, los pobres, no pueden cubrir los costes de producción con los incrementos del pienso, de precio del pienso, los incrementos de los costes en definitiva, ¿no? Yo diría que todas las secciones están teniendo, sobre todo lo que es ganadería, están sufriendo o estamos sufriendo esa situación complicada, pero bueno, en general funcionando bien. Yo espero que poco a poco se palie esa problemática que tenemos con la subida de precios en los costes de algunos productos, de los inputs que necesitan nuestras explotaciones y que empiecen a tener una rentabilidad adecuada, ¿no? Frutos secos está funcionando bien, almendra este año ya hemos tenido una cosecha mucho mejor y bueno, ahí vamos a tener un crecimiento, yo diría que muy importante. Yo creo que nos convertiremos también en líderes en producción de almendra en España. Pistacho es un cultivo muy novedoso de alguna manera, está creciendo, estamos creciendo también nosotros con ellos mucho más en Castilla-La Mancha que en Andalucía. Es una zona en donde yo creo que se produce mejor el pistacho. Y también esta campaña ya empieza a ser una campaña importante en el tema de pistacho. Yo digo siempre que esas distintas secciones no es que se hayan incorporado en Decop porque Decop haya ido buscando, no, pues voy a meterme en pistacho, no, o voy a meterme en leche de cabra, tampoco, no. ¿Por qué esas distintas secciones? Porque muchos de nuestros agricultores, de nuestros socios, pues tenían esas producciones. Yo digo que nosotros teníamos olivareros que aparte de ser olivareros tenían su explotación de cabra, con lo cual tenían su línea de trabajo y de alguna manera nos fueron pidiendo cooperativas de producción de leche. Oye, ¿para qué vamos a hacer otro grupo distinto? Vamos a incorporarlo todo en Decop. Y bueno, en almendro ha pasado igual y así ha ido la diversificación que ha tenido Decop, ha venido como consecuencia de la diversificación de nuestros socios, ¿no?
y con una norma que siempre yo digo muy claro, que en DECO nos apoyamos, nos queremos unas secciones a otras, pero que cada una tiene su cuenta de explotación, cada palo aguanta su vela, si no sería muy complicado, claro, ¿no? Hay alguno que me dice, bueno, pero del aceite puede ir dinero al vino. No, del aceite no va dinero al vino, el aceite puede ir aceite a la tostada y con un poquito de jamón y al lado una copita de vino y una aceitunita y un buen queso de cabra, eso sí, pero no va dinero de honor. Seccionada. Efectivamente. Claro, para que todo funcione. Pues hablando de productos, calidad, de COP, calidad. Precisamente la tarde de ayer, jueves, se llevaron a cabo esos premios donde se otorgaron, donde se dieron esos premios por la calidad del aceite. ¿Cómo fueron? Pues la verdad que ha sido un año, bueno, yo diría, después de pasar toda esta etapa, pandemia y demás, yo diría que ha sido una entrega de premios interesante. Primero con la consejera de Agricultura, donde hemos podido volver a hablar mucho del tema de agua e insistirle en la necesidad del agua para nuestra comarca, para Andalucía y para España. Y por otro lado, porque ha habido unos galardones que han sido novedosos este año. ¿Por qué? Bueno, el premio de la comarca, la denominación de origen de Antequera, ha sido para la cooperativa de Alameda, cooperativa muy galardonada y que produce un magnífico aceite, sin lugar a dudas. Pero lo que ha sido novedoso este año es que por primera vez los dos premios más importantes, y aunque yo soy malagueño y de La Tierra y de Antequera, se han ido para fuera de la provincia de Málaga. Eso no había pasado nunca y nos alegramos porque han sido cooperativas que han mejorado muchísimo la calidad con el tiempo. Y nos alegramos porque dentro del grupo estamos viendo cómo hay un poquito esa pugna por decir tengo, qué sé yo, el galardonado, ¿no? Y hemos tenido el premio, que es muy importante, a la mejor bodega de conjunto, al mejor, digamos, a la cooperativa que el conjunto de aceite ha tenido la mejor calidad, que ha sido para la cooperativa de Algámita, de la provincia de Sevilla, y un premio al mejor depósito, al mejor aceite, y también me alegro mucho porque siempre ha habido muchos debates que en Jaén no se puede producir un aceite bueno, ¿no? A una cooperativa que tuvo muchos problemas y que ha tenido, la verdad, han hecho un trabajo magnífico en los últimos años, la cooperativa La Unión de Úbeda, ¿no? Por lo tanto, galardonado en nuestros premios de COP, una cooperativa de Sevilla y el mejor aceite, una cooperativa de Jaén, La Unión de Úbeda. Bueno, pues la verdad que con todo el cariño para nuestras cooperativas más cercanas, como no puede ser de otra manera, pero a nosotros nos da mucha alegría que esto sea así y que además ellos se den cuenta cómo haciendo el trabajo en mejora de la calidad, que desde el grupo le estamos ayudando a que hagan, le estamos orientando, le estamos potenciando, pues se pueden conseguir esos premios. Pues Antonio, ha sido un placer, nos quedamos sin tiempo ya, yo me quedaría hablando horas y horas contigo. Decirte que espero que te sientes próximamente con nosotros también y que sigáis avanzando como avanza DECO, porque es un referente para aquí, para Antequera. Muchísimas gracias. Carla, gracias a vosotros y encantado de estar contigo y con vosotros cuando queráis. Muchísimas gracias. Y bueno, los que estáis en casa también, muchísimas gracias por acompañarnos. Un programa más en esta mesa de diálogo de A Fondo. Volvemos el próximo viernes. Que pasen una muy buena noche.